Hola, soy la Basmati. Hoy, día de Yom Kippur, os voy a contar el Éxodo. Solamente hacer una serie de puntualizaciones y es que no voy a entrar a matizar lo que fue o no fue realmente, porque vamos a ver una cosa. A comienzos del siglo II antes de Cristo, Abraham parte hacia Ur, o sea, desde Ur hacia con su pueblo. Abraham era un patriarca y se establece en Caná. Después José, que realmente es un texto zoroástrico, bisnieto de Abraham, es vendido como esclavo y llevado a Egipto. El resto de israelitas emigran años después. En realidad no son israelitas, son apirus. Bueno, Moisés, la salida de los israelitas de Egipto y su viaje hasta Canaán, es que esto es lo que se celebra también en la Pascua, ¿no? Hoy es el día del perdón y van a estar 25 horas, 14 millones de judíos de todo el mundo haciendo ayuno. Han tenido durante 10 días un periodo de purificación desde el día de Año Nuevo hasta el día de Yom Kippur. Y hoy se ayuna durante 24. Hoy es Sabbat Sabatón, o era ayer. Ayer era Sabbat Sabatón y hoy es Yom Kippur. Entonces con las primeras estrellas se cena un panásimo porque nos llevaron levadura, en fin, hay todo un ritual. Son fiestas muy, muy familiares. En estos días de expiación de pecado, no se han tenido relaciones de pareja, no se duchan, se come poco porque son días de semiayuno, en fin. Bueno, ¿por dónde iba yo? La salida de los israelíes de Egipto y el viaje hasta Canaán es en el siglo XIII a.C. Y me parece que hasta el siglo V que vienen los babilonios y se supone que destruyen el gran templo, que nunca han encontrado ningún vestigio de lo que se supone que fue el gran templo y tampoco del Arca de la Alianza, pero bueno, a no ser blasfemo. Vamos a contarlo, lo voy a contar, pero no voy a entrar en matizaciones si fue o no fue, porque esto pertenece a una tradición de una religión, en fin, bueno. Después Josué es designado por Moisés como su sucesor, porque tardan 40 años en atravesar el desierto. ¿Qué puedo deciros? Que van guiados por una nube, Moisés saca agua de la roca y también por la noche es una columna de fuego lo que hay. Josué dirige la conquista. Moisés nunca llega a estar en la tierra prometida porque Dios lo castiga porque no ha creído en su magnanimidad. Así, para hacernos una idea. Bueno, Josué dirige la conquista israelí de Canaán hacia la tierra prometida. El reino de Judá es el reino más longevo judío que va del 930 al 587, que los babilonios los apresan y los hacen esclavos y los llevan a su tierra, pero después con el paso del tiempo los van a soltar, pero ellos, como era la zona, bueno, es la caída de Jerusalén con el éxodo forzado de los judíos a Babilonia. En el siglo antes de Cristo se completa el libro, ¿cómo se llama? Jesús, no me acuerdo cómo se llama, del Éxodo, ampliando dos redacciones. Ahí hay préstamos y recontrapréstamos, hay diferentes manos. Todo hay que decirlo, como pasa en todos los libros sagrados, y como pasa, yo que sé, en Beowulf, y como pasa en el Cid, y como pasa en la mayoría, hay mucho añadido. Bueno, pues el Éxodo se amplía con dos redacciones más realizadas entre los siglos IX y VIII a.C. La salida de los israelíes de Egipto, solamente deciros que la historia de Moisés existía en Sumer antes de que fuera escrito por los judíos, y la historia del diluvio también está con anterioridad. Ellos son un pueblo, los Apirus, que son un pueblo del creciente fértil, son un pueblo pobre, de pastores del desierto, que se van a unir en torno, se van a cohesionar en torno a la palabra. Voy a quitar esto un poco de luz porque estoy viendo. Se van a cohesionar en torno a la palabra. ¿Qué puedo deciros? Pues que los judíos, bajo la guía de Moisés, es el mito fundacional de la historia del pueblo judío, como os he dicho. El Éxodo es la piedra fundacional. Según el Éxodo, vamos a ver, Moisés puede que no existiera nunca, porque
le pasaron demasiadas cosas en vida, desde que lo abandona en el Nilo, hasta que lo adopta el faraón, hasta que se revuelve contra el faraón, hasta que es guía de todo un pueblo, en fin. Bueno, pero vámonos a entrar en eso. Eso yo puedo hablar un día de todos los préstamos que hay en la Biblia. De todos no, pero de muchos sí, de los que conozco. Según el Éxodo, los israelíes, solamente deciros que esto no es algo que sea tan blasfema, es que son los mismos arqueólogos los que lo dicen. Según el Éxodo, los israelíes establecidos en Egipto desde los tiempos de José son víctimas de opresión de los faraones. Bueno, bueno. Esto es una cuestión de convenio colectivo y la patronal. Hicieron una huelga general y le dijeron al faraón, ahí te quedas, explotador. Bueno, uno de ellos es Moisés, que ha sido educado en la corte del faraón, un poco desagradecido sí que fue, desde que es recogido en una cesta en el Nilo y descubre su identidad tras matar a un egipcio porque maltrata a los apirus, a sus compatriotas, huye al desierto. Allí recibe de Yahvé el Dios de los hebreos, las tablas de la ley, el mandato de sacar a su pueblo de Egipto y llevarlo a la tierra prometida de la que viene José, que es Canaán. Y como el faraón se niega, 40 años tardaron, a dejarlos partir, Moisés le anuncia las plagas del faraón. Tras la última de ellas, donde mueren los hijos mayores. En este caso muere el hijo mayor del faraón, su primogénito. El faraón lo que pasa es que les deja marchar, pero después se arrepiente. Y una inmensa comitiva emprende el éxodo por la ruta que indica Yahvé, quien se presenta en forma de una columna de nubes durante el día y de una columna de fuego durante la noche. Yo creo que todas estas cosas las hemos visto en cine, no las hemos leído. Ya hemos visto, yo qué sé, los 10 mandamientos y cosas de estas, de ese Silva de Mil. No me hagáis por caso, por favor. Bueno, pero el faraón, o estos gestos, no sé. Pero el faraón, de pronto, de súbito, cambia de opinión y envía al ejército contra ellos, que alcanza a los israelíes en la costa del Mar Rojo. Yahvé abre entonces las aguas se abren para que pasen los israelíes antes de que vuelvan a cerrarse y engullan al ejército egipcio. Durante 40 años las tribus de Israel van a vagar por el desierto en condiciones penosas, alimentándose con el maná que cae del cielo, el maná que llueve, y bebiendo el agua que Moisés saca de la roca. En el monte Sinaí, recibe de Yahvé las tablas de la ley. Ya sabéis, después cuando baja se enfada porque ha visto que sus compatriotas han hecho un becerro de oro. Bueno, viene con los 10 mandamientos del Sinaí y que regulan en adelante, son las pautas que regulan en adelante las vidas del pueblo. Finalmente, lo que pasa es que los israelíes llegan a Canaán y son liderados por Josué, que es el sucesor. Conquistan el país y Moisés muere antes en el Monte Nebo, como no sabemos toda la historia porque de pequeños, cuando nos daban catequesis, nos lo contaban, sin poder entrar en la tierra prometida, castigado por Yahvé, que era un Dios vengador. Después, yo qué sé, el Dios se tranquiliza en el Nuevo Testamento, pero en el Antiguo es de armas tomar. Bueno, hay muchas manos que han escrito ahí por haber dudado de la magnanimidad. La epopeya del Éxodo es un hito en la conciencia del pueblo judío, del pueblo de Israel. Es un mito fundacional, sería, en el que la intervención divina, Deus ex machina, aparece como la piedra angular de su identidad, el pueblo elegido. La literatura bíblica lo que pasa es que nos recuerda constantemente ese pasaje, este episodio, ¿no? Es la apertura de los 10 mandamientos que Yahvé entrega a Moisés en el monte Sinaí. Aquel se define como el Dios de la historia, diciendo: yo, Yahvé, soy tu Dios, que te he sacado de la ruina de este país de Egipto, de la casa de la servidumbre. Bueno, después están los salmos en los cuales Dios habla en forma ya más litúrgica. Yo, Yahvé, soy tu Dios, que te dice subir del país de Egipto. Bueno, es que tenía sus días también, Dios. No siempre... En fin.
blasfema. Bueno, los poetas también rememoran la experiencia del Éxodo en el libro de Amós, que vive en el siglo 8 a.C. Dios pregunta, ¿no hice yo subir a Israel del país de Egipto? Y en el libro de Oseas, otro profeta que vive en la misma época, Yahvé dice, cuando Israel era niño, qué poético, es que estas lenguas semíticas tienen una lírica, ¡buah! El cantar de los cantares, ya me diré. Cuando Israel era niño, yo le amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Bueno, teniendo en cuenta que la historia de Israel había comenzado con la salida de Egipto, pero bueno, el evento de la salida de Egipto no solo es memoria, sino también esperanza. Cada nueva tragedia que sufre el pueblo judío trae el recuerdo de cómo Yahvé los salva de la huida a Egipto. Esto es como una cosmovisión que pasa dentro de lo que son el pueblo judío, ¿no? Y que siempre tiene palabras de esperanza ante la adversidad, porque son gente buena, trabajadora, con muchísima iniciativa, pero que también tiene muchísimos odios de la sociedad, porque son sociedades más cerradas, etc. Bueno, y lo que hace esta cosmovisión es hacer de este hecho del pasado pues un paradigma de salvación. O sea, no desfallezcas que mira en el Éxodo si las pasaron canutas y al final sacaron cabeza. Bueno, así pasa tras la conquista de Jerusalén por Nabucodonosor, os lo he dicho, que se carga el gran templo, etcétera, etcétera, del cual no se ha encontrado nada. La verdad, también hay que decirlo, que el gran templo está en la roca de Al-Aqsa, o sea, la zona sagrada musulmana, con lo cual tampoco se puede hacer muchas excavaciones que digamos. Es que Jerusalén es una capital sagrada para las diferentes religiones. Bueno, todo esto ocurre, la conquista de Jerusalén por Nabucodonosor en el 586. Han tenido el periodo de paz más largo, que comporta la destrucción del templo de Yahvé y la consiguiente deportación de los judíos a Babilonia. Uno de los autores del libro de Isaías, que escribe décadas después y recurre al mito de la salida de Egipto para insuflar esperanza en los corazones de los exiliados, dice: así dice Yahvé, que trazó camino en el mar y vereda en aguas impetuosas. Él hizo salir carros y caballos a una con poderoso ejército, a unas se echaron para no levantarse, se apagaron, como mechas se extinguieron. ¿No os acordáis del pasado? ¿Ni caéis en la cuenta de lo antiguo? Si no desfallezcáis. Bueno, de la misma forma, en la Mishnah, que es un compendio de la ley judía realizado al principio del siglo III a.C., se cita al rabino Gamaliel, que dice: Yahvé nos sacó de la esclavitud a la libertad, de la tristeza a la alegría, del luto a la fiesta, de las tinieblas a la luz, de la servidumbre a la redención. Digamos ante él, aleluya. A finales del siglo XIX, lo que pasa es que se desarrolla mucho la arqueología y los estudios críticos de la Biblia, y comienza a desarrollarse como unas disciplinas independientes, y se plantea el debate sobre la realidad histórica de lo que pasó o no pasó del éxodo de Egipto, y desde entonces el mundo científico se encuentra divididísimo, habría que decirlo, en dos grupos. Los que aceptan algún grado de veracidad histórica en el relato y los que no consideran el mito elaborado mucho tiempo después. Entre los primeros están los autores como André Lemaire, que es un religioso arqueólogo francés, que es profesor en la Escuela esta de Altos Estudios Franceses, y dice que semejante tradición debe tener un fondo histórico, porque cuando el río suena, agua lleva. Agua lleva. Bueno, así la supuesta salida de Egipto habría tenido lugar durante la época de Ramsés, os lo he dicho, Ramsés hijo de Seti, a mediados del siglo XIII a.C. Bueno, una postura totalmente opuesta a la que mantiene el arqueólogo israelí Israel Finkelstein y el historiador norteamericano Neil Silberman, que tiene apellido judío también, en su libro La Biblia desenterrada,
que se publicó en 2001. Ambos discuten la historicidad de los relatos bíblicos, donde todo parecido con la realidad es mera coincidencia. Pero bueno, yo pienso que es que son las cosmovisiones, ¿no? A raíz de los hallazgos arqueológicos que ha habido. O sea, lo confrontan con lo que es ciencia. Respecto a la estancia de los israelitas en Egipto y su salida de allí, Finkelstein dice, y Zimmermann niegan al relato bíblico totalmente, todo fundamento histórico. Los dos dicen que los archivos egipcios que consignaban todo, absolutamente todos los acontecimientos administrativos del Estado faraónico no tienen ningún rastro, por pequeño que sea, de una presencia israelí durante más de 4 siglos de los papyrus. Tampoco existen en esta fecha muchos sitios mencionados del relato bíblico, yo que sé, como las ciudades de Pitón y de Ramsés, que habrían sido construidas por los papyrus antes de partir, no existían en el siglo XIII antes de Cristo. Luego, ¿cómo puede ser, no? Bueno, la historia de la esclavitud de los israelitas en Egipto habría sido una ficción de la monarquía tardía del reino de Judá, concretamente del reinado de Josías en el siglo VII a.C., con la función de propagar ideología y las necesidades de ese reino. Probablemente la realidad se encuentre a mitad camino entre las dos posturas, entre ambas posibilidades. Bueno, en cualquier caso sí, porque los papyrus estuvieron construyendo catedrales. Posiblemente se largaran de motu propio, vete a saber por qué. Pero no hubo esa, no sé, esa locura. Esa historia puede que tenga una base de verdad, pero solamente una parte de verdad. Pero también es verdad que no podemos evaluar en términos de crítica histórica según el siglo XXI, porque según el estudioso norteamericano Howe y Clark Key, como mito fundacional de la nación, dicen, esta historia no solo fue el recuerdo del pasado, ay, ya me están mandando publicidad, no solamente fue el recuerdo del pasado, a ver si la puedo quitar. Definía quiénes eran los sujetos de la historia en el presente. No articula simplemente lo que Dios había hecho en el pasado. Hacía posible su fe en Dios en el presente, una fe que tenía obligaciones morales de gran alcance. Pues sí, aunque tiene una mala traducción, sí. Según ordena Yahvé a Moisés, el día en que se iba a producir, el que se iban a ir, la última plaga de Egipto, la matanza de los primogénitos, todo esto que hemos visto en películas un millón de veces, los israelitas deben tener listo el equipaje, deben tener listo un cordero para sacrificar al caer la noche. Con su sangre marcarán sus casas para que Yahvé pase de largo y no mate a sus hijos mayores. Bueno, los israelíes deben de estar preparados para partir a la mañana siguiente, o sea, que no se demoren. Yahvé le dice, cuidado, que esto es una coyuntura, hay que aprovecharla, que se va a arrepentir. Por lo que comen el cordero así un poco apresuradamente, asado acompañado tan solo con panes ácimos y hierbas amargas sin dejar ningún resto. Yahvé ordena, además, dice, tendréis ceñidos vuestros lomos y puesto el calzado en los pies, ceñidos los lomos, serán los caballos, digo yo, y puesto el calzado en los pies y un báculo en la mano y comeréis a prisa que esto se pasa. Cuando llegan a la tierra prometida, cada año recuerdan la salida de Egipto, es como el Thanksgiving, la acción de gracia versión judía, durante 7 días en la que solo consumen panes ácimos y es la época de la Pascua judía, pero eso más bien, yo creo que es en primavera. Día que habréis, dice la Biblia, que habréis de celebrar de generación en generación con culto perpetuo. Eso está en Éxodo capítulo 12. Todos los investigadores admiten que el texto del libro bíblico del Éxodo es redactado mucho tiempo después y tanto de que presuntamente tenga lugar el hecho. Según afirma el biblista, uno que es jesuita, que se llama Jean-Luc K., dice, los textos que describen el éxodo de Israel son en su mayoría más recientes que los propios acontecimientos. Sea cual fuere la fecha que adoptemos para esto, el texto solo queda terminado pasado muchos siglos. Yo me lo creo. El libro del Éxodo está compuesto por 3 redacciones, por 3 manos. Eso lo saben por el tono.
Una que se remonta al siglo, esto ya en otras ocasiones os he hablado, una que se remonta al siglo IX a.C., que es el relato yavista, llamado así porque en él Dios es denominado como Yahvé. Otra, un segundo, que es hecho un siglo más tarde en el reino septentrional de Israel, y un tercero que es elaborado por los sacerdotes del Templo de Jerusalén en el siglo VI o 5 a.C., que incluye numerosas regulaciones sobre el culto y que también os lo he contado. El libro bíblico del Éxodo narra cómo Yahvé inspira a Moisés el designio de sacar al pueblo de esa ruina de Egipto faraónico para conducirlo a la tierra a través del Mar Rojo y del desierto hasta la tierra prometida de Canaán que les esperaba, tierra de Abraham, la tierra de José también, su bisnieto. Bueno, a instancia de Yahvé, Moisés se presenta ante el faraón con la intención de pedirle permiso para ir con su pueblo al desierto y a realizar sacrificios. Sabedor de que no tiene facilidad de palabra, porque resulta que Moisés era tartamudo, Moisés lleva consigo a su hermano Aarón y las tribus de Aarón. Bueno, para que hable por él. Llegado a presencia del rey de Egipto, antes les pide que hagan algún milagro. Aarón arroja entonces a los pies del soberano su vara, que se convierte en una serpiente, en una culebra. Snake. Los sabios egipcios recurren los egipcios eran muy supersticiosos, a un encantamiento propio y arrojan varas que también se convierten en serpientes. Pero la vara de Aarón devora las varas de ellos. Toma ahí. Como, como ha previsto Yahvé, el faraón se enfada muchísimo y se niega a permitirles salir. Que se vayan a través del desierto para realizar los sacrificios. Entonces Moisés, acompañado por su hermano Aarón, convierte su callado en una culebra siguiendo las instrucciones de Yahvé, Moisés comparece de nuevo ante el faraón para anunciarle que va a haber unas plagas como no los deje salir a la patronal, la reivindicación, que va a haber una serie de plagas que asolarán el país y que van a ser una calamidad si no los deja irse. La transformación del Nilo en sangre que destruirá toda la vida, porque es desierto y el Nilo es como la arteria que insufla vida. Y el desastre se prolonga durante 7 días, pero el faraón no cede. Tampoco lo hace ante las sucesivas plagas de ranas, mosquitos, tábano, peste, granizo, langosta, que desencadena Yahvé. Pero cuando el Dios de los israelíes ordena la muerte a medianoche de todos los primogénitos de la tierra de Egipto, allí ya le toca al faraón. Desde el primogénito del faraón hasta la del cautivo que está con las cadenas. El rey egipcio llama a Moisés y a Aarón y les dice: marchad y apartaros de mi pueblo, así vosotros como los hijos de Israel. Vale, enemigo que huye puente de plata. Pero al amanecer de la noche en la que mueren todos los primogénitos de Egipto, los israelíes se marchan del país. Partieron los hijos de Israel de Rameses a Sucot como 600.000 hombres de a pie, sin contar los niños. Madre mía. El faraón lo que pasa es que les permite a los apirus llevarse consigo sus rebaños. No quiere ni los rebaños de ovejas y el resto de ganado. Pues yo no sé cómo sucumbirían en el desierto los rebaños. Bueno, los egipcios, viendo que la presencia de aquel pueblo provoca una plaga tras otra, los insta a marcharse y hasta luego, Lucas. Total, que con la premura hace que los israelitas no tengan tiempo de poner levadura a las harinas que se habían llevado para el pan, que los obliga a comer panes ácimos, y en la actualidad siguen comiendo pan ácido, que es más sano y está buenísimo. En cambio, piden a los egipcios alhajas de oro y plata y muchísima ropa, y el Señor da al pueblo gracias en los ojos de los egipcios para que le presten lo que pedían y despojan a los egipcios. Yahvé guía a los israelíes a un lugar próximo a la costa del Mar Rojo, donde instalan su campamento, y allí se entera de que el faraón ha salido detrás de ellos en su persecución, corre corriendo que vienen con 600 carros de guerra. Sintiéndose acorraladísimo, muchos intentan la decisión de huir y clama que era mucho mejor servir al faraón que morir por su ejército. Y entonces en el desierto, entonces Yahvé se aparece a Moisés y le dice: levanta la vara
que lo hemos visto en la película de Cecil de Mil, y extiende tu mano sobre el mar y divídelo para que los hijos de Israel caminen por medio de él a pie enjuto. Así lo hace Moisés, y el Señor hace retroceder las aguas del Mar Rojo por medio de un fuerte viento que sopla toda la noche. Los hijos de Israel pueden cruzar, pasan por medio, eran 700.000 personas, teniendo las aguas como dos muros, a derecha e izquierda. Pero en su travesía por el desierto, el israelí no encuentra nada que beber y comer, lo que provoca de nuevo el descontento. Yahvé aparece entonces en medio de la nube ardiente y le dice a Moisés: quema la zarza. Moisés, esté aquí, que anuncia al pueblo que esta tarde comerían carne y a la mañana se saciarán de pan. Dice: llegada la tarde vinieron codornices que cubrieron todo el campamento. Por la mañana se halló esparcido también un rocío alrededor de él, y cuando el rocío se evaporó, había sobre la superficie de la tierra una cosa fina como grano, fina como la escarcha del suelo. Bueno, durante los 40 años que dura la travesía por el desierto, los israelitas se sustentan con el maná. Era como, yo qué sé, como flor de harina, ¿eh? Al tercer, dicen ellos que con sabor a miel, no sé, ya mucha imaginación, a buen hambre no hay pan duro. Bueno, al tercer mes de la salida de Egipto, los israelíes llegan al monte Sinaí, aquí ya está el meollo, y acampan a sus pies. Entonces Moisés sube a la cumbre, donde Yahvé le comunica los preceptos que regirán la vida de su pueblo, que son los mandamientos, los 10 mandamientos, ¿no? Moisés sube varias veces al monte para recibir las instrucciones de Yahvé y transmitirlas a sus compatriotas. Durante una estancia que dura 40 días y 40 noches, Dios se entrega a Moisés las tablas de la ley, que se enfada mucho y después las destroza, en la que escribe con su dedo la ley. Al descender, Moisés ve cómo su pueblo, creyendo que no vuelve, se ponen a adorar a un becerro de oro. Se enfada y rompe las tablas, pero Yahvé le ordena otra vez que vuelva a subir al monte, que le va a volver a dar las tablas de la ley. Y al Sinaí, menuda guerraza estuvo después, para entregarle de nuevo las tablas de la ley, escritas por ambas partes y labradas por Dios. Espero que os haya gustado. Dentro de un ratito os hablaré de Yom Kippur. No he querido cansaros. Hasta mañana.